hay una nota publicada en puranoticia.cl que te la contamos. Bueno, durante el último encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura, el famoso CPI, el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, planteó complicaciones en cuanto al financiamiento del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. En específico, el secretario de Estado manifestó dificultades para obtener los fondos destinados a la construcción del famoso molo de abrigo. Según publica Portal Portuario, la mencionada iniciativa consta de una inversión total estimada en 4.450 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones de dólares son aportados por el sector privado, a lo cual se tiene que licitar, ¿cierto? Mientras que cerca de 2.000 millones de pesos restantes provendrán desde la empresa portuaria de San Antonio. En definitiva, el aporte estatal desde el gobierno de Chile. Se consideraría que el desembolso es totalmente elevado. Portal Portuario conversó con diferentes miembros del CPI, quienes asistieron a este citado encuentro y manifestaron su preocupación. Por ejemplo, una de ellas es Jessica López, ex ministra de Obras Públicas durante el gobierno de Gabriel Boric y además integrante del CPI. Ella habló sobre este tema. Dijo, efectivamente, por un lado, este es un proyecto crítico para Chile, pero cuando se habla de financiamiento, expresó el ministro ciertas dudas con el gobierno que esté comprometido con sacarlo adelante. Esa fue la apreciación general que quedó en la CPI. Bueno, el viceministro sostuvo que era una inversión muy grande y que él habría conversado con algunos bancos internacionales y que se ha quedado con la impresión que no era fácil conseguir que los privados ingresen al proyecto, en específico para la construcción de la estructura exterior del molo de abrigo. Eso dijo Jessica López, ¿cierto? Bueno, dentro de los miembros destacados del CPI también se encuentran los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el expresidente Gabriel Boric, quienes también asistieron a esta conferencia realizada por Luis de Grange, el nuevo ministro de Obras Públicas. Ahora de tomar la palabra, el expresidente Ruiz-Tagle habría marcado también su postura de alerta en cuanto a cómo Chile se ha quedado atrás en la infraestructura portuaria en el Pacífico respecto a su principal competidor, que es Perú. Y Boric habría planteado que, de acuerdo a la exposición del ministro, se daba a entender que el proyecto de San Antonio no sería prioridad. Y uno lo entiende así. O sea, el titular de la nota dice: ahora gobierno pone en duda expansión de Puerto San Antonio, aporte estatal es considerado completamente elevado. Bueno, para entrar en detalle de este tema y de este análisis, estamos en contacto con Carlos Mundaca, ¿cierto? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días, periodista experto en temas portuarios. ¿Ponemos en duda la expansión del puerto de San Antonio, Carlos? Mira, yo primero que todo me gustaría, como periodista, escuchar a Luis de Grange hablar sobre el tema, digamos. Hasta ahora lo que tenemos son actores que escucharon una exposición de él, interpretando lo que él ha dicho y sin ponerlo en duda. Creo que es lo suficientemente serio como para que los queramos escuchar directamente desde él. Y yo creo que ahí vamos a tener una primera luz, seguramente en el marco de la cuenta pública, de cual estamos, ¿cierto?, ya en la cuenta regresiva, y también podría ser con la designación del nuevo directorio de la empresa portuaria de San Antonio y Valparaíso, que deberían conocerse los nombramientos esta semana. De acuerdo a lo que normalmente pasa, siempre es el primer directorio de mayo, el último de abril, por lo tanto estamos un par de directorios atrasados. El directorio saliente de la empresa portuaria de San Antonio ya se despidió de la empresa, están en este momento esperando que llegue el nuevo director. Ahora, bueno, Carlos, tú dices algo muy cierto, ¿cierto? Hay que escuchar a De Grange, ¿cierto? Que es el nuevo ministro de Obras Públicas. Pero también aquí tenemos diferentes actores que no es primera vez que hablan y ponen en duda esta expansión del puerto de San Antonio. Lo conversamos la vez pasada cuando hicimos este contacto nosotros. Ahora, ¿es tan importante la expansión del puerto de San Antonio? ¿En qué términos? ¿En términos económicos de inversión o en términos de resultado para la empresa que vayan a invertir? Porque uno habla de la expansión del puerto, pero es poco y encuentra que la rentabilidad del proceso completo no está tampoco tan firme, ¿o no? A ver, el país tiene en algún momento que crecer en lo portuario. Te doy un ejemplo. En el puerto de San Antonio, el año 2010, cuando se estaba licitando en paralelo Valparaíso y San Antonio por infraestructura para contenedores, en lo que hoy día es el Terminal 2, y en el caso de San Antonio, lo que es el concesionario DP World San Antonio, lo que se estimaba era que la capacidad tenía que aumentar.
Para el caso de San Antonio, en ese momento se movilizaban menos de 1 millón de contenedores y de ese millón o menos del millón, el 3% solamente pasaba por lo que hoy día es DP World San Antonio. Y 7 años después, cerca del año 2020, no, un poco más, 3 años después, la capacidad de San Antonio pasa de 1 millón de contenedores movilizados a 2 millones. Si hubiésemos hecho caso como país a los movimientos que habían respecto a que no había que crecer, no habríamos tenido la capacidad para movilizar esa carga sin una gran congestión. Por lo tanto, dicho eso, Jorge, yo sostengo que hay que crecer. El tema está hoy día en definir quién crece primero, Valparaíso o San Antonio. Son proyectos distintos y por eso también el valor distinto. Lo que encarece el proyecto de la empresa portuaria San Antonio es que requiere obras de abrigo que no requiere el puerto de ¿Pero Valparaíso. tenemos mercado ¿Por para el qué? crecimiento de los dos puertos, Carlos? Mira, Porque lo que pasa es que no tenemos... cuando uno no- ve la capacidad del puerto de San Antonio y a lo que puede llegar, colocándole más logística, donde no necesitamos el molo, y vemos la capacidad que podría llegar Valparaíso con la ampliación que se quiere hacer, y uno ve la demanda que pudiese tener el mercado portuario en los próximos 10-15 años en nuestro cono sur. ¿Tenemos mercado para dos puertos con la ampliación del puerto de San Antonio y también con el puerto de Valparaíso? Lo primero que hay que decir es que no tenemos cómo saber el momento en el cual nos vamos a encontrar en 10 años más, porque tanto el proyecto de Valparaíso como el de San Antonio, sus fases finales de construcción para poder recibir una primera nave serían en torno al 2038. Por Estoy lo de tanto, acuerdo. estamos, ¿cierto?, en una situación donde, claro, hoy día vemos que hay cierta restricción económica, o sea, la hay. Sin embargo, los movimientos de contenedores ha aumentado. O sea, el año pasado se movieron 2.100.000 contenedores en San Antonio y el año 2024 1.800.000. O sea, casi 300.000 contenedores de diferencia. ¿Qué va a pasar en 10 años más? No lo sabemos. ¿Qué Sí, es lo que sí está claro? hay una Es que proyección, digamos, que en el fondo, de aquí a 10 años más, el movimiento de carga que pudiese tener nuestro país en la salida, sobre todo, porque a ver, ¿cuáles son los mercados que salen por el puerto de San Antonio? El mercado que ingresa a San Antonio y el que ingresa a Valparaíso prácticamente es para el consumo interno chileno, ¿cierto? Muy poco que puede ser para Argentina o Brasil. La salida es o lo sea, eso mismo, es una limitante que tenemos históricamente. totalmente. No hemos querido hacer un paso bajo nivel ¿cómo se llama?, en las leñas o en los Libertadores, por un tema, por un tema básicamente político, Jorge. Porque hay una presión de Valparaíso muchas veces de hacerlo a través de los Libertadores, que es muy caro, y por otro lado está la decisión óptima desde lo logístico, que es el paso a las leñas, que es mucho más barato, pero que deja a Valparaíso más lejos del puerto. Exacto, ¿Te das cuenta? por eso te digo Pero para... que de hecho, inclusive, el mayor fortalecimiento como país de puertos, si nosotros como país, y ahí dime tú que eres más experto, ¿cierto?, que conoces el tema, si nosotros debiésemos fortalecer un puerto en el futuro para nuestro país, debiesen ser puertos en el norte. Puede ser Mejillones, puede ser Antofagasta, puede ser directamente Iquique. ¿Y por qué? Porque en el norte sí tenemos un corredor bioceánico que funciona, que podría e incluso mover más carga, que es el corredor que nos permite conectarnos con Argentina y Brasil, que no pasa en nuestra zona central. O sea, si nosotros tuviésemos que apostar como país a un puerto, lamentablemente no sería en nuestra región de Valparaíso, tendría que ser para el norte. ¿Es así? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el puerto de Santos, que mueve exponencialmente más carga que San Antonio y Valparaíso juntos, si llegara a conectarse por una vía férrea, por ejemplo, con Chile, a la altura de Mejillones o a la altura de Iquique, y sacáramos la carga desde Brasil a través de un puerto chileno, le ahorraríamos a esa carga brasileña 14 días de navegación. Imagínate. O sea, imagínate lo que eso podría significar en montos para Chile. Pero, lamentablemente, Chile no tiene este tipo de proyectos integrados. Y eso se ve en San Antonio y en Valparaíso. Tú hablaste en la exposición anterior de SEAL, que claro, tiene un modelo
eficiente, pero también tiene momentos de atoche, momentos donde hay complicaciones para los transportistas. Yo lo veo permanentemente en los grupos que tengo de conversación donde hay choferes de camión. Pero si nosotros tuviéramos infraestructura disponible para no solamente atender la carga chilena, sino que otra carga, sería para nosotros fantástico. Ahora, eso no implica que solamente hubiese un puerto. Si lo que ocurre hoy día y lo que yo creo que plantea el ministro de Granch, digo creo porque no lo he escuchado a él, ¿ah? Y creo que en esto hay que ser responsable, es que la empresa portuaria de San Antonio tiene que ir en búsqueda a la banca de un crédito de 1.950 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, que no es poca plata, ¿no? En un momento como el que estamos hoy día, que es dinero, ojo, que no es que el Estado le pase esa plata. La empresa portuaria de San Antonio financia sus obras a través de dineros que recibe Sí. de la explotación portuaria, pero claramente es dinero que no le va a llegar a la arca estatal. No. O sea, todos los años la empresa portuaria de San Antonio, la empresa portuaria de Valparaíso, el mismo Codelco, le entregan dinero al Le Estado. aporta el presupuesto país. Le aporta el erario nacional y desde el erario nacional lo llaman y le dicen: señores de la empresa portuaria de San Antonio, para este primer semestre de 2025 requiero 5.000 millones de pesos que usted me entregue. Claro. Y lo tienen que hacer, ¿te das cuenta? Entonces, eso obviamente dejaría de pasar en el caso de que la empresa portuaria de San Antonio pudiese tomar un crédito. Yo creo que la posibilidad de tomar el crédito está. Lo que es más complejo es de qué manera el Estado de Chile, en este momento económico, puede financiarse sin el aporte, en este caso, de una empresa tan importante para el erario nacional como es la empresa portuaria de San Antonio, que todos los años le aporta bastante dinero. Entonces, ¿Y habrían interesado para responder- internacionales, Carlos, ¿Mm? en aportar los otros 2.000 millones internacionales de las empresas? ¿Hay empresas interesadas Sí, en hacer sí. esto? Sí, las hay, las hay. Mira, a ver, los grandes constructores de puertos en el mundo son los chinos, los belgas, los estadounidenses y los neerlandeses, los habitantes de Países Bajos. Ahí te diría yo que está mayoritariamente Ahí concentrado está el el mercado, nombre, digamos. el mercado de dragadores, pero también de la tecnología para construir puertos. Ahí se genera otra tensión respecto si acaso nosotros vamos a hacer lo que hizo Chancay en Perú respecto a pasarle un terminal en la construcción de esto a China. Sabemos que las empresas del Estado son empresas, o sea, empresas como Check, que es constructora de puertos china, sabemos que detrás de ellos está el Estado. Ellos han trabajado en Chile, ojo, y con buenos resultados, hicieron el dragado en STI sin problema. Pero otra cosa es la operación, porque en la operación está la tecnología para saber qué es lo que hay detrás de cada contenedor, que sabemos que en este caso para los puertos de Chile, Valparaíso, San Antonio, ha sido un tema complejo. Escanear lo que hay adentro de un contenedor es un tema ultra necesario que merece una revisión y una modernización urgente de lo que tenemos allí. Fíjate que en los puertos del norte escaneamos 1,4% de contenedores y en San Antonio la cifra incluso un poco menor. Y eso tiene que No, mejorarse. ahí Pero tenemos- ¿de qué manera lo mejoramos? Ahí Con tenemos un tecnología. problema mayor. O sea, San Antonio hoy ¿Querrán día- los norteamericanos que se mejore con tecnología china? Es una pregunta. Bueno, el punto está ahí, porque San Antonio hoy día, si hay un puerto que quieren los narcotraficantes, San Antonio, porque en el fondo es muy fácil entrar y sacar droga por San Antonio. Eso no es ningún misterio. Pero en el tema de China, y con eso para redondear, porque claro, uno dice y habla de China, pero no olvidemos que el puerto Chancay, claro, se lo pasan a esta empresa estatal china, a COSCO Shipping, ¿cierto? Pero también hay varios problemas. Opera. Exacto, pero hay varios problemas políticos. Prácticamente el puerto de Chancay es territorio chino. O sea, como que Perú perdió total manejo de eso. Tuvieron un tema que está hoy día en tribunales, Jorge, qué bueno que lo planteas, que es el equivalente a la Dirección del Trabajo de Chile. Exacto. Llega al puerto de Chancay a hacer una inspección, un puerto además que está bastante más automatizado que los puertos chilenos. Totalmente. Y eso también es un tema que hay que considerar. ¿Quién va a definir el porcentaje de automatización de los puertos nuevos que se construyen en Chile? Pero para volver a Chancay, entran a tratar de fiscalizar y no los dejan entrar. O sea, les dicen, no, ustedes hasta acá. Exacto. Y hay un tema bien interesante que tiene que ver con la legislación. Y ahí quizás, Jorge, también hablar de un tema. Yo, o sea, creo que lo político va a primar a la hora de definir en San Antonio o en Valparaíso qué terminal se construye primero.
yo creo que son infraestructuras completamente distintas, tienen distinto valor, pero para el caso de Valparaíso, si se llegara a construir esto, pasarían a tener una capacidad de 2,5, 2,6 millones de contenedores. No sé, si Y en el el punto más caso de más San que la Antonio, capacidad es si existe mercado. Ahora, no sé si esta pregunta te la hice la vez pasada, Carlos, pero ¿qué pasa? Que es lo que yo temo, que ninguno de los dos puertos haya expansión. Que los dos puertos por los próximos 10 años queden exactamente iguales. ¿Qué nos puede pasar? o sea, lo que nos pasa cuando no hay crecimiento de la infraestructura a la mano de la demanda, lo que hay es congestión. Y eso tiene una complejidad, porque te voy a dar un ejemplo, Jorge. Nosotros ya tenemos congestión en Chile, en específico en San Antonio, con el terminal de granel que tenemos, que es un solo sitio de atraque para descargar grano, que lo estás mostrando ahí en tu loop de imágenes. Sí. Un día de arriendo de ese buque cuesta una cifra que oscila entre los 50.000 y los 80.000 dólares. Pero Carlos, Arriendo diario. solamente tendríamos problemas con el tema grano, ¿no? Con el tema No, contenedores, no, con para la nada. infraestructura actual no tendríamos problemas. No, tendría un problema. Te estoy dando un ejemplo de hoy, Ah, perfecto. que cuando por algún motivo hay una interrupción portuaria, mal tiempo para descargar el grano, no puede estar bajo la lluvia, por ejemplo. Que hubiese una paralización, algún tema que inutilice ese puerto, tú le estás sumando por día a esa carga hasta 80.000 dólares. A esas 29.000 toneladas que vienen a bordo de trigo, le estás sumando un arancel adicional de 80.000, 80.000, 80.000 cada día que el buque no puede recalar. Entonces, la congestión puede ser un buen negocio para el terminal portuario que está trabajando, porque tú le garantizas que está siempre ocupado. Exacto. El problema es otro. El problema es de qué manera tú abordas ese costo adicional. ¿Te das cuenta? Ese costo adicional es el complicado. Y solo para redondear la idea anterior, el puerto de Valparaíso con la ampliación quedaría en una cifra en torno a los 2,6 millones de contenedores de capacidad, y el puerto de San Antonio con la ampliación completa, porque es en etapas, quedaría en 8,5 millones de TEU de capacidad. Pero es una ampliación que va ¿Y tomando cuántos TEU cada vez movemos más hoy vuelo. día al año? En San Antonio 2.100.000, en el Gran Biobío una cifra que llega a ser cercana a los 2 Igual millones, pero es estaríamos menor. muy lejos de mover los 10 millones de TEU. Claro, pero ojo, que la ampliación de San Antonio requiere una primera gran obra cara, que es la que estamos hablando, la obra en cuestión, y la ampliación que ahí financian los privados es de manera paulatina. Es decir, va aumentando de una capacidad equivalente a la de un TPS a otro TPS, sucesivamente. Son hasta 4 ampliaciones portuarias. Por lo tanto, en ese caso no hay capacidad ociosa, porque además allí ya es el privado el que paga. Ahora, otro tema que no lo estamos conversando, Jorge, es que perfectamente lo que podríamos hacer es modificar la ley. Tú lo dijiste la semana pasada, Sí, cuando hablamos sí. con escepticismo, así en 2 años aquí no hacemos una ley, y yo te creo, pero si modificáramos la ley y pudiéramos pasar, por ejemplo, de concesiones portuarias de 30 años máximo, como es en Chile, a 50, pero haciendo obras en el exterior de la ciudad, tendríamos los problemas bastante más resueltos. Sí, pues sí, es verdad. Y yo creo que el gran tema de las concesiones portuarias en Chile es que los ciudadanos están reclamando en San Antonio que quieren medio ambiente y que quieren vivir tranquilos sin el puerto encima, que tienen toda la razón del mundo en pedirlo, y la legislación les dice, y la empresa portuaria les responde, y los concesionarios, que está fuera de su radio de acción. Oye, qué importante, estamos con Carlos Mundaca, periodista experto en temas portuarios, y qué importante también, Carlos, saber quién va a asumir la presidencia de la empresa portuaria, tanto de San Antonio como la de Valparaíso, en este nuevo gobierno político. Ojalá que sea alguien técnico y no sea Ojalá que sean políticos. designaciones de perfil técnico. Que Que eso no es lo que tengamos, por necesitamos. ejemplo, lo que nos pasó con Valparaíso, que después el presidente se pasó una campaña política. O sea, ¿qué pudo avanzar en esos años? A mí
me siembra la duda. Yo espero que sean designaciones de buena calidad, designaciones técnicas, porque lo portuario trasciende a los gobiernos. Y eso a Totalmente, que así veces tiene puede que ser. ser Si su gran desventaja. lo único que crece en la empresa portuaria de Valparaíso son los sueldos, nada más. Es lo único que crece. Pero bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a estar atentos, vamos a ir detrás de Muchas Grant, gracias a del ti. ministro. Queremos resolver las dudas sobre la expansión del puerto y es necesario, vamos a trabajar Te, justamente en esas palabras. te puedo proponer algo que le pregunten. Cuénteme. Por favor, pregúntenle quién va a definir el porcentaje de automatización de las nuevas concesiones portuarias. Porque Porcentaje de eso va a depender de que si el automatización. puerto va a ser, eso va a depender si el puerto va a ser un bonito panorama para ver con muchas grúas y equipamiento eléctrico, o va a ser un lugar que además de mover carga, emplee gente. Porque ese es el punto. No, sí, Ojo con no eso. sé, yo le tengo, por una parte le tengo muy poca fe a la expansión del puerto de San Antonio. No sé por qué, creo que nos están vendiendo un nuevo bluff ahí, pero hay que estar atentos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, que esté muy bien. Carlos Mundaca, periodista experto en temas portuarios, ¿cierto? Sobre esta reunión y esta presentación que hace el ministro Legrand justamente ante el Consejo de la CPI y que pone en duda esta expansión del puerto, sobre todo por el aporte estatal, que es considerado demasiado elevado. 2.000 millones de dólares tiene que colocar la empresa portuaria a conseguirse o el Estado. ¿Lo conseguirá? ¿Es adecuado? ¿Llegarán justamente a concretarse esta expansión? Es el tema que ponemos en duda y ponemos sobre la mesa para discutir en la región de Valparaíso.